Me fue asignado para impartirles a ustedes el curso de Derecho Laboral 1. Como la mecánica bien sabemos de la didáctica de la clase, pues es una transmisión en vivo en la cual ustedes no tienen o no pueden interactuar con mi persona de alguna forma dentro de la reunión de Meet, ¿verdad? Sin embargo, por la experiencia que he tenido, les voy a sugerir que hagamos un grupo de WhatsApp, el cual quiero que lo identifiquen con el nombre de Derecho Laboral 1, jornada domingo. ¿Por qué? Porque mediante pues yo puedo interactuar con ustedes, tal vez no de forma directa, pero sí cualquier duda que vaya surgiendo en el desarrollo de la clase, ustedes me pueden ir preguntando. También han existido problemas técnicos, como por ejemplo se interrumpe el audio o se deja la transmisión y pues mi persona no se puede dar cuenta si no tenemos un canal de comunicación abierto. Entonces le voy a rogar a una persona en particular que haga el grupo de este día domingo. Mi número de teléfono es el 5878-9900. 5878-9900. Y puede estar con ustedes en el horario establecido de las 14:45 a las 16:15, un poco antes o un poco después. Entonces, dadas esas instrucciones, vamos a dar inicio el día de hoy. Siéntanse con la libertad de hacerme preguntas o cualquier duda que ustedes tengan en el desarrollo de la clase, porque es muy importante que ustedes pues puedan plantear sus dudas. Entonces, espero la creación del grupo antes de iniciar la clase, por favor. Cualquier persona que se sienta con la libertad de hacerlo, lo puede hacer. Y pues quedo a la espera, ¿verdad? Posteriormente a eso vamos a empezar la grabación de la clase para dejar constancia, siendo las 14:53 del día 17 de julio del año 2022. ¿Sí? Hay una persona que se conecta acá, si gusta, dice. Muy bien, adelante con la creación del grupo sin ninguna pena. Pueden crearlo, ¿sí? Luego los unimos, eso no es problema, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Como ya dimos la introducción hace breves momentos, pues no me queda más que volverlos a saludar. Y muchas gracias. Ya fueron creados los grupos respectivos de la jornada del día domingo. Mi nombre, como les dije anteriormente, es José Alberto Guevara Portillo, soy abogado y notario. Les voy a impartir el curso de Derecho Laboral 1. Entonces, como les dije en un principio, no pueden ustedes interactuar de una forma en vivo conmigo durante la reunión, pero veo que ya fue creado el grupo de Derecho Laboral. Conforme el transcurso de la tarde vamos a hacer solo un grupo. Yo voy a dar la directriz ahí, no se preocupen. Ya no hagamos más, ya tenemos 3 ahí, pero yo lo voy a unir, ¿sí? Bueno, vamos a dar inicio. Como les dije, el curso es el Derecho Laboral 1 en horario de las 14:45, si no estoy mal, a las 16:15. Bueno, vamos a entrar a ver el día de hoy lo que es el derecho laboral. Antes de eso, quiero proyectarles un video para que ustedes conozcan un poco la historia del derecho laboral en Guatemala
Y pues posteriormente vamos a empezar con la clase de lleno. Cualquier duda la pueden hacer en forma personal, por medio de mi número de teléfono o a cualquiera de los grupos donde estén agregados la mayoría. Yo me voy a encargar de, de clasificarlo el grupo para que sea uno solo, si no se preocupen. Entonces, me indican por favor si tienen audio y video. Muchas gracias. Historia del derecho laboral en Guatemala. La historia del derecho laboral en Guatemala se desarrolla en 9 etapas, las cuales son: etapa precolonial hasta 1524, conquista de Guatemala. La historia del derecho laboral guatemalteco comienza desde el inicio de la conquista, donde realmente no es un derecho laboral como tal, sino es una esclavitud espontánea hacia los indígenas. Era un trabajo forzoso. Esta época se dio más o menos entre el año 1524, que fue en los años donde llegó Pedro de Alvarado a Guatemala e inició la esclavización de los indígenas por los españoles. Etapa colonial, a partir del año 1524. En la época colonial, aproximadamente en el año 1524, para el derecho de trabajo fue donde se aplicó 2 formas de trabajo. El primero son las leyes de Indias, el cual era regulado en el trabajo de las personas que trabajaban en las fincas de los españoles. Y la segunda son los gremios, que consistía en controlar la actividad de los hombres, evitando la protesta contra el régimen colonial. Etapa independiente, 1821 a 1871. Es hasta esta etapa en el cual el derecho de trabajo empieza a tomarse como tal a través de leyes, decretos y acciones de los pobladores. Esta etapa inicia con el finalizar de la vigencia de las leyes de Indias, el cual fue en el año 1821. Es desde entonces que los trabajadores se quedaron sin ley vigente, y es hasta el año 1871 en que la llamada Revolución Liberal emitió Código Civil, el cual era aplicada al trabajo. Este Código Civil suponía igualdad al patrono y al trabajador. Código Civil Guatemalteco, 1877. Para salvaguardar y garantizar los derechos de los trabajadores, se estableció el Código Civil de 1877, el cual estaba inspirado en la legislación española. Por consiguiente, las primeras normas de carácter laboral que hubo en Guatemala a partir de la Revolución de 1871 fueron de índole liberal e individualista. Se puede establecer como ejemplo el decreto número 486 de 1894, el cual en su artículo 6 establece que no se podía cometer ningún abuso, opresión en la contratación laboral, de lo contrario será llevado a los tribunales de justicia. Con este decreto se puede observar que los trabajadores ya no eran tratados como esclavos o tenían unas condiciones malas, sino se les implantaba respeto. El sindicalismo, 1920 a 1921. Es gracias al sindicalismo que en el año 1921 se constituyó la primera celebración del 1 de mayo. En el año 1920 se constituye la primera etapa del sindicalismo, siendo de las etapas en la historia del movimiento obrero guatemalteco, una de las más importantes, comprendiendo los gobiernos de Carlos Herrera, que abarcó del año 1920 a 1921. Este sindicalismo, su origen es la miseria y aislamiento de las clases trabajadoras. Estas son las
Etapas del sindicalismo. Son 5. Número 1. Característica de las organizaciones obreras de la década de 1920 a 1930. Número 2. Las principales organizaciones sindicales del periodo de 1920 a 1930. Número 3. Principales huelgas y conflictos ocurridos en la década de 1920 a 1930. Número 4. Demandas y conquistas logradas durante la década de 1920 a 1930. Y número 5. Marco legal en que se movieron las organizaciones sindicales de la década de 1920 a 1930. Revolución de 1944 e inicio del derecho de trabajo. El 20 de octubre de 1944 significó para Guatemala el inicio de un cambio político y social de gran trascendencia histórica. Llegaban a su fin no solo los 108 días del régimen provisional continuista de Federico Ponce Báidez, sino también toda una época de dictadura que tuvieron sus expresiones más ominosas en los 22 años de Manuel Estrada Cabrera y los 14 de Jorge Ubico. Por primera vez en la historia política de Guatemala, las masas desposeídas conocen la justicia social a través de una efectiva protección y defensa de los intereses de la clase trabajadora, y así nace el derecho laboral en Guatemala, con sentido tutelar de los trabajadores, brindándoles protección jurídica preferente al capital para compensar su desigualdad económica. En 1945, Juan José Arévalo Bermejo asumió la presidencia y en 1951 lo hizo Jacobo Arbenz de Guzmán. El primer impulso, reformas sociales importantes como el Código de Trabajo, el seguro social, el voto para las mujeres y las analfabetas. Arbenz profundizó el carácter nacional y antioligárquico de la revolución, con medidas contra los monopolios imperialistas y la reforma agraria. Ley Provisional de Sindicalización y Primer Código de Trabajo, 1947. La primera, que es la Ley Provisional de Sindicalización del año 1947, esta remitía varios principios en cuanto a la libertad sindical y es la base de esta que se crea el Código de Trabajo, el cual entró en vigor el 1 de mayo de 1947. Código de trabajo en beneficio de los trabajadores, entre las que podemos mencionar el instituir la reinstalación, robusteciendo la estabilidad en el trabajo y el abolir el trato discriminatorio a los sindicatos campesinos. Pérdida del Código de Trabajo 1954. El periodo contrarrevolucionario se inicia el 27 de junio de 1954, con la caída del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, frustrándose las grandes transformaciones económicas y sociales que la revolución estaba llevando a cabo a favor de las clases populares. Se abrogó la Constitución de 1945 y en su lugar se dicta la del 2 de febrero de 1956. Nuevo y actual Código de Trabajo. El 16 de agosto de 1961 entra en vigor el Código de Trabajo, contenido en el decreto 1441 del Congreso de la República y reformado por el decreto 1448, el cual contiene reformas al código anterior, decreto 330 de la Revolución, al decreto 570 de Castillo Armas. Antes de pasar página, te dejamos en la descripción un documento acerca de lo que se explica en este video. Si te ha aportado algún valor, suscríbete al canal y no olvides el
Bueno, como pudimos observar, vimos un poco lo que es la historia del derecho laboral en Guatemala, cómo fue evolucionando. Y es que el Código de Trabajo, en los considerandos de este código, se ve la necesidad de ir modificando la ley o de ir de alguna forma implementando nuevas medidas y crear una nueva legislación. Se puede pedir que para el curso de Derecho Laboral 1 tengamos el Código de Trabajo y la Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala porque es el punto de partida de la ley ordinaria, como es el Código de Trabajo, ¿verdad? Y pues el Código de Trabajo que es el que nos va a regular todas las relaciones que existen entre las dos clases que participan en este derecho, que son el patrono y el trabajador. Se dice que también incluye una tercera parte o participa en una tercera parte como lo que es el Estado y pues en determinado momento sí se puede considerar como parte del derecho laboral al Ministerio de Trabajo a través de su sede de inspectoría de trabajo. Pero es algo que queda a criterio de interpretación de cada persona, ¿sí? Entonces estamos con lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala y nuestro Código de Trabajo. Veo que ya fue creado el grupo de WhatsApp, les agradezco, les mandé el link a las personas que tenían dudas, solo es una. Crear un grupo de demostración. Sí, vean, este grupo solo es para el día domingo. Yo tengo entendido que solo estoy con los alumnos de la jornada del día domingo. Pero bueno, es algo que se puede aclarar en el transcurso de la semana, no hay ningún problema. Vamos a entrar de lleno a la clase, ¿sí? Entonces les voy a proyectar la presentación para el día de hoy. Y el tema fundamental de la clase del día de hoy son los principios y fundamentos del derecho laboral. ¿Dónde lo vamos a encontrar esto? Pues en el decreto 1441 del Congreso de la República de Guatemala, que es el Código de Trabajo, ¿sí? ¿Estamos con eso? Déjeme ver acá. No sé por qué. Bueno, ahora sí, como les dije al principio, mi nombre es José Alberto Portillo, curso del Derecho Laboral 1, y vamos a iniciar el objetivo de la clase del día de hoy, pues que ustedes conozcan el contenido del derecho laboral, los principios y el fundamento del mismo, cual ya dije dónde lo vamos a encontrar. Tengo acá también abierto el chat de WhatsApp, dice buenas tardes, pueden ver el link, con mucho gusto. Vamos a ver las cosas que están pidiendo. Muy bien, entonces empezamos. Para empezar, vamos a definir lo que es el derecho laboral. Y pues dice que el derecho laboral es un conjunto de reglas que se encargan de regular las obligaciones entre trabajadores y patrón, es decir, las partes que intervienen en una relación de trabajo. Nuestro código laboral regula la figura de los trabajadores como toda aquella persona que presta un servicio a cambio de una remuneración, por decirlo en palabras sencillas. Sin embargo, a manera general, el derecho laboral regula lo que es el patrón. Sin embargo, en la legislación guatemalteca nos vamos a referir al patrón como el patrono, porque la figura de patrón no existe dentro de la normativa legal guatemalteca. Entonces, seamos muy cuidadosos con eso, por favor. Entonces, quedamos que, en palabras sencillas, el derecho laboral es un conjunto de reglas que se encarga de regular las obligaciones entre trabajadores y patrono, o patrón, si ustedes lo quieren decir de una forma más técnica, pues es el patrono, es decir, las partes que intervienen en una relación de trabajo. Y pues, este se caracteriza por ser bilateral. Y por ser bilateral, ustedes dirán, ¿cómo es que es bilateral? Pues porque interactúa el patrono y el trabajador. En este derecho, como en los demás derechos
los que han estudiado pues, el derecho penal, el cual pues, busca favorecer al reo, en este busca de alguna forma proteger al trabajador. Y pues no es que sea de que la ley así lo establezca, sino que el sentido del legislador fue crear una compensación tutelar económica hacia el trabajador en relación al patrono. ¿Por qué? Porque se supone que la clase que está en desventaja, por decirlo así, de una forma económica, es el trabajador ante el patrono. Entonces, el derecho laboral lo que viene a hacer es tratar de poner una compensación al trabajador y regular la relación entre el trabajador y el patrón. Entonces, estamos claros con eso. Sin embargo, el derecho laboral también limita la parte del trabajador, porque no lo va a dejar a su libre albedrío en cuanto a sacar como este, ¿sí? Estamos claros en eso. Una de las características del derecho laboral y que está caracterizada también en el propio Código de Trabajo es que este surge ante la necesidad del cambio, de la evolución. Recordemos que el derecho va cambiando, la relación de trabajo va cambiando, las formas de desarrollar el trabajo van cambiando. Sin embargo, derivada de las circunstancias que estamos viviendo, específicamente la pandemia del COVID-19, la forma de trabajar es diferente. Prueba de ello es que estamos acá nosotros trabajando desde casa, desde la oficina, y es una situación que no está aún reglamentada en nuestro Código de Trabajo. No ha sido realizada la reforma respectiva, la enmienda respectiva, y agregar o reglamentar ese tipo de circunstancias. Entonces, pero esta situación de que no se ha normado o no se ha instruido en cuanto al Código de Trabajo en sí, también deviene de una característica del derecho laboral y que es una de ellas es que es poco formalista, o sea, no requiere de mayor formalismo en cuanto a su contratación, ¿sí? Es una contratación abierta, eh, simple y sencilla, y por ende no se ha rigurizado la cuestión de normarlo como tal en un cuerpo legal como lo es en el Código de Trabajo. Entonces, característica del derecho laboral es que es pues evolutivo y que pues prueba de ello es la forma en que estamos trabajando y la forma en que ustedes están estudiando, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Bueno, continuemos. Les dije que el derecho laboral, perdón, eh, creaba las reglas o la armonía entre dos clases, que era bilateral entre el trabajador y el patrono, derivado de una relación de trabajo. Y pues la relación de trabajo no es más que el nexo jurídico entre empleadores y trabajadores, es decir, entre el patrono y el trabajador. Y el nexo jurídico se refiere a la parte formal, a la parte del elemento formal que debe existir entre uno y otro, ¿sí? Y este se da cuando una persona proporciona o presta sus servicios o trabajo bajo ciertas condiciones a cambio de una remuneración. Esto es cuando se crea la relación de trabajo, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Entonces, hasta ahorita vamos bien en cuanto a que definimos el, qué es el derecho laboral, cuál es una de las características más esenciales de este, aunque pues, obviamente las vamos a ver más adelante, pero quería adentrarlos un poco y que entendieran de que si bien es cierto, el derecho laboral es estrictamente plasmado en una norma estricta como lo que es el Código de Trabajo, el mismo puede ser fuera de esta, como es el caso de ahorita, que obligados a la pandemia del COVID-19 estamos trabajando de esta forma y no está reglamentada en nuestra normativa. Pero como dijimos que el derecho laboral es de una forma informal o no lleva nada de requisito, pues podemos ajustarlo a esto. Entonces, ¿cuándo nace ese derecho laboral? De la relación de trabajo y esta no es más que el nexo o el vínculo jurídico que existe entre el empleado y el patrón, ¿sí? Derivado, obviamente, de que ese nexo se le denomina contrato de trabajo, ¿sí? Este dice que es el vínculo económico jurídico.
Económico porque va a tener una repercusión de carácter económico, se refiere a lo que es el salario, el pago que van a recibir, ¿sí? La remuneración económica se refiere al pago que van a recibir producto de la prestación de su servicio, de su trabajo, ¿sí? Y dice económico jurídico porque obviamente debe estar en el marco de lo legal, pues, o sea, no podemos hacer un contrato de trabajo con las garantías mínimas que exige la legislación guatemalteca. Por eso dice que siempre que existe un contrato de trabajo debe ser ajustado a derecho, ajustado a la norma. A ese se refiere a ese vínculo económico jurídico, mediante el cual toda persona denominada trabajador queda obligada a prestar a otra denominada patrono sus servicios personales o ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continua y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. ¿Por qué? Porque la retribución no puede ser 100% monetaria o 100% pecuniaria, es decir, en dinero, en moneda, en papel, moneda, ¿sí? Puede darse el pago con servicios alimenticios o algún otro tipo de remuneración, siempre y cuando ésta sea autorizada y esté dentro del margen jurídico. ¿Estamos claros en eso? Entonces, la relación de trabajo nace a través del contrato individual de trabajo, ¿sí? La relación de trabajo es ese vínculo que existe o ese nexo que existe entre el patrono y el trabajador, subyacente del contrato de trabajo. Es decir, que para que exista una relación de trabajo tiene que existir un contrato de trabajo, ¿sí? Y el contrato de trabajo, pues, es el vínculo económico jurídico, mientras para una persona trabajador queda obligada a presentar a otra denominada patrono sus servicios personales o ejecutarle una obra. Y al decir ejecutarle una obra, es porque ustedes pueden ser contratados o contratar solo para un trabajo en específico. Es decir, al finalizar la tarea encomendada o la obra encomendada, pues la relación de trabajo se rompe, sea su ruptura. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Y si acaso sus servicios personales o ejecutar una obra personalmente, bajo la dependencia continua y dirección inmediata delegada de esta última. Al decir delegada, se refiere a que el patrono puede delegar a otra persona para que éste lo represente como parte patronal. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Por eso dice que puede ser delegado. También existen otras figuras que representan a la clase patronal que vamos a ver más adelante. Y obviamente tiene que existir una retribución, ¿sí? Al decir retribución, les dije que era el pago que ustedes van a recibir, ¿sí? Y dice acá que puede ser de cualquier clase o forma. Necesariamente tiene que ser en parte económica o en parte de otra índole. ¿Estamos claros en eso? Ahora vamos a ver lo que son los principios, vamos a tratar de explicarles lo que son los principios del derecho laboral. Entonces, al hablar de los principios, quiero que se enfoquen a que se refiere a, a la forma del comienzo, a de dónde nace o de qué proviene, o cuáles son los primeros vestigios de esto, ¿sí? Es decir, el punto de partida para crear el derecho. Dentro de los principios del derecho laboral en forma general que vamos a tratar más adelante, estamos excluyendo a los que son puramente el derecho laboral de Guatemala. El primer principio que se enmarca del derecho laboral de Guatemala es que es tutelar de los trabajadores. Y les dije en un principio que era tutelar de los trabajadores, porque trata el legislador de compensar la desigualdad económica que existe entre la parte patronal o la parte del patrono y la parte del trabajador. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Como dije, el principio tutelar o protector se refiere a que en forma general también se va a tratar de
establecer un amparo a la parte trabajadora por el movimiento desigual que existe de la clase económica, ¿sí? De igual forma, el principio pro tutela también nos dice de que ante la duda de la interpretación de la normativa aplicable a ciertas circunstancias entre la relación del patrón y trabajador, va a ser aplicada la que más le favorezca al trabajador. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El patrono tiene la capacidad económica de requerir los servicios del trabajador, perdón, para que su empresa o su empresa o su obra avance, trabaje o culmine o realice su función. Entonces, se va a aplicar lo que más favorezca al trabajador, ¿sí? Principio de la continuidad de la relación laboral. Esos son los principios generales. Este se refiere a la estabilidad que debe ofrecer el patrono a efecto de que las relaciones laborales sean estables, es decir, que haya una estabilidad laboral. Ustedes han escuchado cuando dice se ofrece el pago de salario, estabilidad laboral. A eso se refiere este principio, a que las relaciones laborales sean estables, ¿sí? A que exista un contrato de trabajo con una relación jurídica indefinida, estable, de una jornada completa. De manera también, pues, que el trabajador esté con las garantías que den la continuidad y la permanencia del mismo en el trabajo. Obviamente, al decir garantías, vamos a hablar sobre una hora adecuada de ingreso, la continuidad entre una jornada y la otra, la prohibición de las jornadas extensas y que se evite la explotación, porque no se trata solo de que el patrono garantice esa relación laboral, sino también de que el trabajador la pueda cumplir y debe existir, como dije, las garantías mínimas para que éste pueda eh, llevar la jornada de trabajo. Implica la hora de ingesta de alimentos, podría ser la hora de descanso, el pago puntual de los salarios, ¿sí? Todas las seguridades en cuanto a salud se refiere, ¿sí? No solo decir se le da estabilidad laboral porque siempre va a tener trabajo, sino también se refiere a que se garantice las garantías mínimas dentro de la jornada de trabajo o dentro del desarrollo de su trabajo, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? No sé si voy muy rápido o estamos en una forma en tiempo adecuado. Quedo a la espera si me dicen si vamos muy rápido, vamos despacio, estamos bien. Veo que están escribiendo. Estamos bien, bueno, entonces continuamos. Principio de supremacía de la realidad. En el caso de la discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge en los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero. Vean, pues una cosa es hacer un contrato individual de trabajo con lo que la enmarca la ley o dentro de lo que está entre la normativa o se ajusta a la normativa interna, a diferencia de lo que sucede. ¿Por qué? Porque a veces la parte patronal, la parte del patrono, tiene que de alguna forma demostrar al Estado que está cumpliendo con la normativa establecida para una relación de trabajo, para un contrato de trabajo. Sin embargo, en la realidad es totalmente distinta. Y no es que sea una falencia del trabajador ni del patrón, sino del Estado.
o no crear las fuentes de trabajo necesarias para poder suplir la necesidad de la población. Entonces, ¿qué pasa? A veces prevalece la necesidad económica de una persona ante la explotación laboral. A eso se refiere este principio de supremacía de la realidad. Y por otro lado, también puede ser que sea más beneficioso en la práctica lo que está establecido en un documento, un contrato de trabajo, pero realmente es muy poco el caso que se dé así. Entonces, a eso se refiere este principio de supremacía de la realidad, ¿sí? Discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge en los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a la práctica. Y ustedes dirán, ¿cuál será el fin de esto? Pues no va a ser obviamente explotar al trabajador y que el patrón no tenga más beneficios porque su empresa o su negocio está teniendo más producción, sino por el contrario, al momento de que el trabajador sea violado algún derecho laboral y tenga que reclamarlos, pues si el contrato o documento mediante el cual él se contrató tiene unas directrices que no le beneficien en cuanto a sus prestaciones, pues se va a aplicar lo que se practicaba dentro de su jornada de trabajo, ¿sí? O sea, no podemos decir, vamos a firmar esto, pero de todos modos no me van a pagar menos de lo que dice aquí. Entonces, usted va a reclamar por lo que firmó, por lo que se contrató. Obviamente, como les expliqué, con el fin de que el patrón no cumpla con la normativa, ¿sí? Entonces, en la práctica va a ser diferente. ¿Cómo se va a comprobar eso? Mediante, obviamente, situaciones documentales o situaciones testimoniales respectivas. Pero eso ya es otro tema. Estamos en los principios. Principio de la razonabilidad. Establece la idea de lo razonable como criterio imperativo entre aquellas situaciones de producto de errores, confusiones o simulación de fraudes. Es necesario establecer un verdadero alcance de las cláusulas o de las situaciones jurídicas para no generar arbitrariedades o injusticias que no resulten razonables. Este principio va de la mano con el principio conciliador. ¿Por qué? Porque busca un avenimiento entre la interpretación de aquellas circunstancias que por error o por confusión fueron plasmadas en una relación de trabajo. Sin embargo, si nos acogemos al principio pro tutela o al principio tutelar, debemos entender que van a ser siempre más beneficiarias al trabajador, siempre y cuando no se incurra en error, en confusión o incluso en una simulación, es decir, en decir de que la jornada va a ser de 8 horas cuando realmente es de 12. Sí, a eso se refiere la simulación, darle la apariencia a algo que no es de alguna forma o ciertamente legal y convertirlo en algo que es obviamente legal. ¿Sí? Principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Pues este principio sí es muy importante porque habla de la imposibilidad jurídica de la que goza un trabajador de poder renunciar a una o más ventajas conseguidas por el derecho al trabajo, ¿sí? Yo no voy a renunciar a mis derechos. Los derechos laborales son personales, es decir, solo yo los puedo ejercer, ¿sí? Y yo no puedo renunciar, la ley no me lo permite y cualquier contravención a esto, pues carece de valor jurídico y es declarado nula. ¿Estamos claros en eso? Yo no sé si hasta el momento tienen alguna duda en cuanto a lo que vamos desarrollando. No da tiempo de tomar notas. No se preocupen, es la explicación que yo les estoy dando, pero yo les voy a mandar o les voy a subir el video de la clase y van a tener el acceso a las diapositivas. ¿La diapositiva la voy a compartir? Claro que sí la voy a compartir. Si yo me debo al trabajo, me debo a ustedes, le debo a la universidad y me debo a ustedes. Entonces, yo se la voy a transmitir. No sé
preocupen. Ven cómo es importante la interacción con ustedes, porque yo sé que a veces hablo muy rápido, pero tómenlo como una charla, como algo que les estoy explicando y que pongan atención y pues traten de asimilar, pero si no, igual está plasmado ahí en la diapositiva y pues las pueden ver las veces que quieran. Obviamente, yo también soy estudiante, estudio maestrías, estudio otros cursos extracurriculares de mi carrera y pues entiendo la desatención que a veces tenemos o la falta de interés que a veces pensamos que son clases en línea, es un poco tedioso, pero al menos léanlas antes de su examen o léanlas en su tiempo libre, descarguenlas en su teléfono. Yo se las voy a enviar el día de hoy al grupo y de igual forma el video va a estar en la plataforma. Si no está el mío, va a estar también los videos, los tutoriales hay pequeños de 10 minutos que resumen son la clase del día de hoy. Principio de libertad sindical es un derecho que tienen los trabajadores de conformar un sindicato, ¿sí? Para defender de alguna forma colectiva el derecho al trabajo. El sindicato es algo que vamos a ver más adelante, cómo se conforma, cuándo funciona, cuándo no funciona, los requisitos para ser parte del sindicato, pero el sindicato está con un principio y es la libertad que tienen los trabajadores de poder agruparse y representarse porque no es lo mismo que un trabajador en forma individual haga una petición para en forma general a que un grupo de trabajadores legalmente organizados y representados, e incluso hasta algunos con personalidad jurídica, puedan ejercer algún tipo de contacto directamente con la parte patronal. ¿Estamos claros en eso? Naturaleza jurídica del derecho laboral. Es una naturaleza jurídica de orden público, porque contiene las normas que rigen las relaciones entre patronos y las autoridades. Es decir, que está sujeto el patrono a lo que la autoridad en este caso es el Ministerio de Trabajo, ¿sí? En este sentido, quiero que se enmarquen en que también es de naturaleza pública porque prevalece el interés público, el interés general sobre el interés particular y el interés particular es ejercido por los patronos. ¿Por qué? Porque yo como patrono tengo interés particular de contratar los servicios de varios trabajadores y los trabajadores representan a la parte general, por decirlo así de una forma. Y como dijimos que el derecho laboral es un derecho tutelar, entonces el Estado va a proteger a los trabajadores, va a tener preeminencia sobre el interés público, el cual incluye a los trabajadores, que el interés particular. ¿Estamos claros con los principios entonces del derecho laboral? Voy a realizar las diapositivas para que ustedes, pues si se quedaron atrás, dijeron los compañeros, pues puedan tomar notas. Vimos el principio tutelar o protector, la continuidad, le dijimos de la estabilidad laboral, ya vimos cómo es y cuándo no es, la supremacía de la realidad, cuando debe interpretarse a una mejor forma al trabajador, la razonabilidad con la que se deben resolver los conflictos, atendiendo siempre y cuando sean por errores, confusiones o incluso la simulación de forma razonable. Y si no, pues obviamente van a hacer lo que más le favorezca al trabajador. La irrenunciabilidad de los derechos laborales, no puedo renunciar a ellos como trabajador, ni me pueden obligar a hacerlo. Cualquier contravención a esto es totalmente nula y carece de cualquier valor jurídico. La libertad sindical es la libertad que tienen los trabajadores de agruparse y formar un grupo que lo represente para la defensión o el derecho colectivo de trabajo. Obviamente para mejoras en el mismo. La naturaleza jurídica del derecho laboral ya dijimos que era de índole pública y también lo dijimos por qué. Bueno, dudas hasta el momento. Ya veo que se quedó atrás el grupo. Dice, por mi parte, usted decía que hay que tener listo la constitución. Sí, es lo que vamos a usar en la constitución del Código de Trabajo. Porque ahí vamos a enmarcar todo lo de la clase, ¿sí? Todo lo de la clase. Y vamos a ver si tiene alguna otra duda. Y pues el principio de razonabilidad.
con mucho gusto otra vez vamos a abordar el principio de razonabilidad. Vean cómo es importante la interacción, porque no pueden quedarse con ninguna duda ustedes, porque para eso yo estoy prestando mis servicios, los tengo que prestar bien. Estamos hablando del derecho laboral. Y bueno, te voy a dar lectura al principio de razonabilidad. Este se aplica en forma general, dice, establece la idea de lo razonable como criterio interpretativo de aquellas situaciones en que por producto de errores, confusiones o simulación o de fraude es necesario establecer el verdadero alcance de las cláusulas o las situaciones jurídicas para no generar arbitrariedades o injusticias que no resulten razonables. Dígase estas provenientes de un contrato de trabajo. En caso de que en alguna cláusula del contrato de trabajo se diera una confusión, se diera un error o una simulación, hablemos de simulación, es de darle la apariencia a algo que realmente no va a ser, o incluso, que pocas veces espero se dé, pues pocas veces se da. El fraude, es necesario establecer un parámetro razonable entre lo que realmente es a lo que realmente está sucediendo por motivo de error, confusión o simulación, o incluso el fraude, dice, en una relación de trabajo. Es decir, si producto de un error se consignó que usted iba a trabajar 5 días seguidos, y obviamente no va a ser así, entonces se debe interpretar y se debe de resolver ese error, esa confusión, esa simulación, ese fraude, a manera de un criterio razonable. Siempre y cuando, como les dije, de conformidad con el principio pro tutela, sea más favorable al trabajador. La norma de interpretación del derecho laboral debe de ser interpretada siempre a favor del trabajador. Y de igual forma, si se estableció un error en el momento, por ejemplo, de decirles de establecer el salario, la retribución económica que ustedes van a tener, pues también debe ajustarse porque no va a ser razonable que ustedes estén prestando un servicio y pues estén obteniendo una retribución fuera de las establecidas en ese parámetro para tal trabajo, tal obra o para tal prestación de servicios. ¿Estamos claros en eso? Dice acá, hay personas que no se han unido, dice aquí, su grupo, enlace de invitación, por favor, este grupo, dice que es otro grupo. Ok, bueno. Voy a tomarme el tiempo aquí para contestarles a este otro grupo. Vean, están en como dos grupos, pero por favor, ahí les mandé el otro enlace a otro que dice jornada dominical. Ese, por favor, pásese al otro grupo que les mandé el enlace. Vean, dice, licenciado, no sé si estoy muy adelantado. Si una persona renuncia voluntariamente, tiene derecho a que le paguen su tiempo o lo pierde por renuncia voluntaria. Sí, está un poco adelantado, vamos con los principios del derecho laboral, pero en su momento vamos a dar la explicación respectiva de eso. No les quiero adelantar en cuanto a eso para que no se confundan, porque ahorita estamos viendo el inicio del derecho laboral, la historia que ya vimos un poco, y pues obviamente los principios que les dije anteriormente. Renunciabilidad de derechos, libertad sindical, ya quedamos con la agrupación, naturaleza jurídica, y principios del derecho laboral en Guatemala. Democrático en el derecho laboral. Al hablar de democracia, estamos hablando de la libertad de tener de una forma equilibrada las relaciones entre una parte y otra parte en un derecho, en este caso, la parte del patronal, que es el patrono, y la parte de los trabajadores. Es decir, de haber una cuestión igualitaria de derechos, deberes y beneficios. ¿Por qué? Porque no solo podemos exigir al patrono que dé y garantice las garantías mínimas de una relación de trabajo, sino que también tenemos que exigir al trabajador que preste sus servicios de conformidad con las exigencias con las que fue contratado. A eso se refiere este principio democrático, ¿sí? A la forma ecuánime, a la forma justa en que debe ajustarse el derecho por una parte del trabajador y por otra parte del patrono. Es decir, si yo como patrono contrato los servicios de un trabajador
para que en términos de 2 meses me realice una obra y veo que mediante, como dice el derecho, el contrato de trabajo, bajo la supervisión de este o la representación de este constante, veo que él no está avanzando en ese trabajo, pues yo puedo exigirle a él que preste la diligencia debida y realice el trabajo conforme a lo establecido en el contrato. No solo que porque soy trabajador y tengo derecho voy a hacerlo como lo quiero, no. Entonces, a eso se refiere este principio democrático que está plasmado en el Código de Trabajo, ¿sí? Lo vamos a ver en el inciso F de la parte considerativa de nuestro Código de Trabajo, ¿sí? Tomen nota. El principio democrático, el derecho de trabajo, lo encontramos en la literal F de la parte considerativa o de los considerandos del Código de Trabajo. Principio conciliatorio. En forma general ya vimos este principio y no es más pues que el Código de Trabajo, la normativa laboral está enfocada a crear una armonía entre las partes inmiscuidas en el derecho de trabajo, es decir, entre el patrón, entre el trabajador y el Estado. ¿Y por qué inmiscuido el Estado? Porque el Estado tiene que autorizar la forma en que va a funcionar la relación entre el patrón y el trabajador. Este debe entenderse la forma de conciliarse en cuanto a lo económico por un lado y en cuanto al trabajo por otro lado, ¿sí? Los factores económicos y los factores laborales. A esa conciliación se refiere, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Piden pronuncia, solo pagan. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Enfoquémonos en los principios ahorita. Si no, no van a entender ustedes todas las prestaciones, ¿sí? Porque las prestaciones y los derechos van encaminados a los principios. Por eso les dije, es importante saber de dónde nace o cómo creen ustedes que se les ocurrió a los legisladores crear una retribución de un bono 14, una retribución de vacaciones, ¿sí? Todas esas tenemos que saber de dónde nacen, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Estudiante, ese link, bueno. Perfecto, ya mandaron en forma en PDF el código de trabajo. Muchas gracias a la persona, a Cristian que lo mandó, ¿sí? Ese es el código de trabajo que vamos a usar. Si ustedes lo abren y ven lo que yo les estoy proyectando en la presentación y ven en la parte dice considerando y nos ilustra unos literales. El derecho hondamente democrático. ¿Por qué se dice que tiene el principio democrático del derecho al trabajo? Ya se los expliqué. El principio conciliatorio, conciliador, es el último considerando antes de que empiece a la normativa expresa, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a ver todo lo que considere. Pero, continuemos. Sencillez o antiformalista. Lo que les dije y lo que está actualmente. Si hablamos de relación de trabajo, a veces la relación de trabajo no necesariamente tiene que ser un contrato. Hay contratos verbales, por ejemplo, el contrato de las trabajadoras de servicios domésticos, que ese es un contrato muy usual, que se da entre una relación de trabajo y pactan horario de trabajo, alimentación y la retribución económica, el salario, ¿sí? Al hablar de principio de sencillez o antiformalista, lleva implícito el principio de oralidad. Y la oralidad se refiere más que todo a que pueden ser en forma verbal, ¿sí? Más allá del proceso laboral de reclamo de prestaciones o de instalación en el trabajo,
La norma está inspirada en que sea una forma simple, es decir, yo como empleado me presento en primer lugar, en primera instancia, a la Inspección General de Trabajo y en forma sencilla les digo, mire, señor inspector, fíjese que me despidieron, ya no me dejaron entrar el día de hoy a mi trabajo y entonces quiero ver qué hago porque no me dijeron nada. Mucho gusto. El representante del Estado nos toma la declaración, nos empieza a preguntar cuándo iniciamos a trabajar, cuánto nos pagaban, la forma en que nos pagaban, y a eso se refiere este principio de sencillez y antiformalista. A la forma en que un trabajador va a tener acceso a los servicios judiciales en cuanto a justicia laboral se refiere. ¿Sí? Y también en la vía administrativa, porque la vía administrativa se refiere a la Inspección General de Trabajo. Y la vía judicial se refiere a los órganos jurisdiccionales, como son los juzgados de trabajo y previsión social, que son los encargados de velar porque el derecho laboral se cumpla de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y también en el Código de Trabajo. ¿Estamos claros en eso? Luego tenemos el principio de renunciabilidad. Vean, las personas que no las puedo agregar ahorita las voy a agregar al terminar la clase, pues no, no vamos a terminar, ya casi vamos, media hora, vamos bien el tiempo, vamos muy bien, no vamos a alargar la clase, vamos a terminar un poquito antes el día de hoy, yo sé que eso les agrada. Entonces, principio de renunciabilidad, no puedo renunciar a las garantías mínimas que el derecho laboral no establece o los que regula el Código de Trabajo y la Constitución Política de la República de Guatemala. No puedo renunciar a ello, así de sencillo, ¿sí? No quiero verlo acá. Indubio propietario, según este principio, entre dos o más sentidos de una norma, debe acogerse el sentido más conveniente al trabajador. Es fácil y sencillo. Cuando hay un conflicto entre si debe favorecerse al patrón o al trabajador, es decir, si una norma favorece al trabajador y una norma favorece al patrón, se debe aplicar la que más favorece al trabajador. ¿Sí? No hay mucho que decir en eso, los he explicado ya en reiteradas ocasiones. Se debe interpretar en el sentido que más favorezca al trabajador. Es eminentemente tutelar del trabajador. Dijimos por qué, porque pues de alguna forma compensa la desigualdad económica que existe entre una clase patronal y una clase de los trabajadores. ¿Estamos claros en eso? Este es el principio por excelencia que más marca el derecho laboral de Guatemala, ¿sí? En otros derechos, en el derecho penal es el indubio pro reo, entonces acá tenemos el indubio pro perario. Este es el tutelar del derecho laboral en Guatemala, ¿sí? Y pues hasta ahí tenemos la presentación del día de hoy. Lo que vamos a ver ahorita, espero que tengan su código aquí abajo, casi no me veo en la pantalla, ustedes no me dicen. Este es por consiguiente el código de trabajo. Espero ya lo tengan con ustedes ahí y lo hayan descargado. Y es que vean, la normativa anterior vigente a este código de trabajo dice que se hace necesario la revisión de la legislación anterior. ¿Y por qué se hace necesario? Pues porque el derecho va evolucionando, la sociedad va evolucionando y pues las nuevas circunstancias no se ajustan a la realidad de la legislación, es decir, a la realidad de la ley anterior. Entonces, si es necesario crear este cuerpo normativo y legal en el sentido de reglamentar las nuevas circunstancias. ¿Cuándo irán a regular las nuevas circunstancias de que nosotros podamos trabajar desde casa? Eso ya solo la legislación, los legisladores lo sabrán. Sin embargo, aplican el principio de sencillez y poco formalista. ¿Sí? No es necesario crear una regulación de momento que pueda decirse vamos a reglamentar el teletrabajo o el trabajo desde casa, el, el homework, como dicen en otros lados, todo lo que viene nada más. Entonces, quedamos en que los principios tutelares del derecho del trabajo o derecho laboral en Guatemala, que viene siendo lo mismo, solo que se denomina
en una forma de la relación de trabajo que existe entre el patrón y el trabajador, y la otra, pues, el derecho que yo tengo de prestar mis servicios y de trabajar. A eso se refiere el derecho de trabajo, ¿sí? Y el derecho laboral es el que se va a reglamentar. Entonces, tutelar a los trabajadores, si tienen su código laboral ahí. El tercer considerando literal A. Por favor, enumeren ahí tutelar de los trabajadores. Principio de garantías mínimas. La literal B del tercer considerando. Y se refiere a la irrenunciabilidad. ¿Sí? Pueden poner ahí derecho y irrenunciabilidad de garantías. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? El tercer principio lo vamos a encontrar en la literal C. Es un derecho imperativo. ¿Por qué? Porque es obligatorio. O sea, no puede existir una relación de trabajo ni un contrato de trabajo si no está enmarcado en la ley. Pues es obligatorio que esté enmarcado en la ley. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Derecho realista y objetivo. Pues obviamente porque el derecho laboral estudia la parte social, ¿sí? Hace un estudio social de las personas, de la parte patronal y la parte empleadora, de la parte empleada, perdón. Y pues después tenemos que es del derecho público en el literal E. Ya les expliqué por qué, porque obviamente trata de regular las personas que intervienen, como son el patrón del trabajador, y pues cuál es la clase que prevalece. La clase colectiva, la clase laboral, la clase de los trabajadores, ¿sí? En la literal F, siempre el tercer considerando, tenemos lo que es un derecho meramente democrático. ¿Y por qué dijimos que es meramente democrático? Pues porque obviamente va a tratar de alguna forma, dignificar a una de las partes más en desventaja entre una relación de trabajo. Y como les dije, ¿cuál es la parte que se encuentra más en desventaja en una relación de trabajo? Obviamente la parte trabajadora, porque es la que tiene la necesidad de trabajar. Sin embargo, pues también la parte patronal tiene la necesidad de que le presten ese servicio, pues de que le presten, usted como persona preste su trabajo, porque sin su trabajo obviamente no va a poder funcionar. ¿Preguntas hasta el momento? No sé si vamos bien, vamos, no sé, alguna duda que ustedes tengan. Em, no hay preguntas, Liz. No entiendo. No hay preguntas con signo de interrogación, es decir, si yo no le voy a hacer preguntas en la presentación, no dejarán preguntas, dice. Es que, vean, tengo duda en eso de que ustedes dicen que no hay preguntas. Pero bueno, todo claro, dice. Vamos bien. Entonces, quedamos ya en los principios, ya los espero, los hayan enmarcado. ¿Sí? Por último, vamos a ver que está el principio conciliatorio y el último considerando. Y pues que obviamente habrá cuestionario para resolver. No, no hay cuestionario para resolver. No está entre las directrices que me dieron. Igual tengo libertad de cátedra, no les voy a dejar ningún cuestionario como trabajo extra para puntos, creo, algo así. Creo que me están dando la idea. Anteriormente los cursos que daba de legislación ambiental internacional 2 y pues no me dieron las directrices para cuestionario. Y por favor no estudien preguntas, ¿sí? No estudien para el momento para saber la respuesta, estudien para saber el concepto, para saber las características, los elementos, los principios, ¿sí?
no mecanicemos que si hay preguntas o no hay preguntas, y que si de las preguntas que nos dejó entre la semana va a ser el examen final, vamos a hacer lo mismo. Tengo cátedra abierta, no sé cómo vamos a interpretar eso, pero el último principio que se establece en el Código de Trabajo lo encontramos en el último considerando, ¿sí? Y pues este nos habla lo que es el principio conciliador, el principio conciliatorio, el cual, como dice literalmente acá, considerando que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio esencialmente conciliatorios entre el capital y el trabajo, y entender todos los factores económicos, sociales pertinentes. Aquí vean, el mismo Estado da la pauta para que la parte patronal dice sea conciliatoria, es decir, ponen por un lado la necesidad de trabajar de parte de la persona que va a prestar sus servicios y la necesidad del patrono de que le sean prestados esos servicios. ¿Y qué hace el Estado? Se lava las manos y dice, bueno, concilien, llega a un acuerdo de relación de trabajo, yo se lo voy a normar, siempre y cuando enmarcado entre la normativa, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Y pues bueno, dentro de las garantías o derechos sociales que enmarca la Constitución, porque vimos lo que es el Código de Trabajo. Ahora vamos a ver lo que es la Constitución así en una forma rápida, porque ya nos quedan, ¿qué? 15 minutos. Vean qué rápido se pasó el tiempo. Nos sirven para que los espaciales son de mucha ayuda. Es un resumen de los artículos que dijo. Vean, al final de los videos hay preguntas, Lick. Los videos que están en la plataforma sí tienen preguntas, pero no los usen de parámetro porque yo no los voy a usar para sus exámenes. Yo los exámenes los voy a hacer las preguntas en base a lo que les di el contenido de la clase, en base a las diapositivas y en base a la pequeña explicación que yo les estoy dando, que espero la estén captando. Pero no se ahoguen. Vamos con la primera clase, no se preocupen. Conforme vayamos en las reuniones vamos a ir resolviendo dudas y vamos a ir a estudiar día sábado, sí que me haya unido a este grupo, solo que hoy, porque no nos impartieron derecho. Sí, a los que están el día sábado, muchas gracias por conectarse. Para mañana está programada, si hay alguien de la jornada del día sábado, está programada para el día de mañana la clase, porque tuve unos problemitas técnicos ahí con la clase el día de ayer, entonces se reprogramó para el día de mañana lunes a las 5 de la tarde. Para los que se puedan conectar, los que se conectaron el día de hoy, pues excelente también, muchas gracias y les ruego una disculpa, no fue problema mío, fue problema pues parte de la nueva modalidad que estamos viviendo ahorita. Entonces, regresando a la clase, las garantías mínimas del derecho laboral en la Constitución Política de la República de Guatemala. Espero tengan una constitución, independientemente si es para este curso o es para cualquier curso, es una garantía que ustedes deben de tener consigo en su casa, en su vehículo o en su teléfono, donde ustedes la quieran andar llevando, porque ahí enmarca todos los derechos que a ustedes les asisten como personas en Guatemala. Entonces, tenemos lo regulado en el artículo 102 y dice que básicamente tenemos la libertad de la elección de trabajo y condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. ¿Y qué se refiere a esto? Esto se refiere a aquello que dice la Constitución, que el Estado se organiza con el fin de proteger a la familia, a la persona, la vida, la seguridad y todo lo demás poesía que nos dice ahí. Y refiere el artículo 102 en su literal A, que tenemos nosotros como personas la libre elección del trabajo y condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. Aparentemente ahí la norma está favorable al trabajador, porque la misma Constitución dice que debe darse en condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y su familia una existencia digna, perdón. Pero el propio Estado no es capaz de cumplir con esa normativa porque no genera las suficientes fuentes de trabajo como para garantizar esto. Entonces, ¿qué pasa? Se pone por un lado la necesidad de trabajo y por otro lado la falencia del Estado. Entonces yo como trabajador digo, bueno, tengo una necesidad,
aunque no me estén pagando lo correcto, aunque la jornada sea extenuantemente larga, pero prefiero tener ese trabajo mal pagado o una jornada larga a no tener el trabajo, porque el Estado no me va a proporcionar el sustento económico para mi familia en lo que yo consigo un trabajo que me sea remunerado de una forma adecuada, ¿sí? Entonces, es un poco, tal vez suena mal, pero es la realidad. Todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley. Dice también la igualdad del salario para igual trabajador prestado, igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Pareciera que si nos acogemos a lo que la norma suprema dice, dirían ustedes, puches, todos los trabajadores ganamos bien, ganan bien. Yo no hago cargo del patrón, es un excelente patrón. Pero la realidad es otra, pues, realmente otra. Luego viene la inembargabilidad del salario. Esto es un poco confuso porque se dice que el salario no puede ser embargado, dice la Constitución, pero dice también que es en casos determinados de la ley. ¿Cuáles son esos casos determinados de la ley? Pues cuando obviamente nos obligamos civilmente al pago de una deuda y no la cumplimos, pues por ende viene la demanda y las medidas precautorias y viene el embargo del salario hasta un 35%. También puede ser embargado el salario por motivos de la prestación de alimentos. Esto hasta un 50%. ¿Sí? Estamos claros en esos. En cuanto a la literal es de la Constitución, esto no lo vean tan estrictamente en el programa de la clase. Se los voy a proyectar en otra clase para darle un repaso, pero hoy solo vimos los principios y el fundamento del derecho laboral, del derecho al trabajo en Guatemala. Estas son cuestiones extras que ustedes tienen que saber, que tal vez no están en el programa, pero que están en la base constitucional. ¿Sí? Fijación periódica de salarios mínimos de conformidad con la ley. La Comisión Paritaria de Trabajo, que es quien fija el salario mínimo. Entonces, cada cierto tiempo se reúne con el fin de modificarlo y actualizarlo de conformidad con la actualidad económica social del país. Nos habla también de las jornadas de trabajo. La Constitución nos habla de, no puede ser de 8 horas de trabajo diario, ni de 44 horas a la semana. Como les digo, si por un lado está lo que implementa nuestra Constitución, el Código de Trabajo, por otro lado está la necesidad que tenemos de trabajar. Aunque no se cumpla con esto, como dice, pues debe darse esa condición de trabajo. El descanso remunerado, ¿sí? Las vacaciones también están reglamentadas. 15 días hábiles de vacaciones. Algunas personas pues deciden no salir de vacaciones, pero no es que estén renunciando, sino que se las van a compensar con el pago, pues, ¿sí? Ahí tenemos lo que es el aguinaldo en la literal J, la protección de la mujer trabajadora, la regulación de las condiciones en que debe trabajar. Condiciones especiales, aunque obviamente materialmente no se ven, la ley las protege, son una clase vulnerablemente en estado de protección especial. Y pues también tenemos regulado lo que es el fomento a la prestación de servicios por parte de personas con discapacidades especiales, dígase las personas ciegas, las personas minusválidas, la protección del trabajo o de los trabajadores nacionales, es decir, la preferencia de trabajadores obviamente guatemaltecos, y tenemos la obligación del cumplimiento de las normas, la indemnización, y el derecho a sindicalización también es establecido. Las instrucciones económicas, a no crear normas extras que no estén establecidas dentro del contexto de la Constitución.
y la participación del Estado en las relaciones de trabajo. Esto que les acabo de decir, que es de la Constitución, solo ténganlo como referencia, lo vamos a ver en la siguiente clase. Lo que pasa es que no me iba a alcanzar el tiempo para hacerlo. Ya vamos sobre las 16 horas con 6 minutos. Y termino a las 16 con 15. El tiempo avanzó muy rápidamente. Voy a tener la grabación hasta acá. Y bueno, nos quedamos ya sin grabación. Ahora sí, preguntas y dudas, por favor, en cuanto a la clase. En cuanto a la dinámica de la misma, lo que ustedes quieran preguntarme referente a la clase del día de hoy. Qué bueno, los dos grupos del sábado al domingo. Vean, yo no, pues no. Bueno, ya vi, estoy leyendo algunos chats ahí, los que no contesto ahorita los voy a contestar en el transcurso de la tarde. Por mí no hay ningún problema que se unan los dos grupos, jornada sábado y domingo, es el mismo contenido que hoy el sábado, hoy el día domingo y lo voy a dar el día viernes. No hay ningún problema en cuanto a ello, no se preocupen. Las personas que están conectadas, que son de la jornada del sábado, están conectadas hoy, bienvenidas, no hay ningún impedimento en que lo estén. Al contrario, muchas gracias, eso demuestra interés para con ustedes. Tengo entendido que son de todo Guatemala, las personas que están conectadas. Entonces, un saludo hasta donde estén y hay algo que no me queda un poquito claro acá en la indicación que me dieron con ustedes. Dice acá que tengo asignado el cuarto semestre. Número 2, el código, el cuarto semestre de Cherón, pero dice acá derecho laboral, contenido de la asignatura, laboratorios. Me imagino yo que estoy hablando con futuros abogados o futuros licenciados en administración de empresa, que es en donde está el derecho laboral. ¿Me corrigen, por favor, si es así? Buenas tardes, profe. Dice. Profe, me pusieron ya. Está bien, no hay problema. Dice, tiene razón. Dígame la diapositiva. Sí, se la voy a enviar, no se preocupen, ya se los prometí. Pero hablemos lo administrativo. ¿Son de qué carreras, perdonen? Para tener un grupo. ¿Cuánto debería tocar dinero? Ven, no hablemos de dinero todavía, ni hablemos de prestaciones, estamos en los principios. Fundamentense en los principios del derecho laboral, si no, no van a entender el derecho a las prestaciones, las jornadas, ¿verdad? Licenciatura en Administración de Empresas, dice que hacer un grupo de derecho, ¿cuántos semestres en la capital? Y nadie responde, dice. Auditoría también, profe, está bien, y correcta administración. Voy a tomar nota porque no sabía esto, entonces. Vamos a ver qué hacemos por acá. Dice, licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, wow, ingeniería industrial. De todas las carreras tengo acá entonces. Abogados, ingenieros, ciencias jurídicas y sociales. Hemos tenido auditores, administradores. Muy bien, yo también quiero saber. Futuros abogados, futuros colegas, muy bien. Administración, derecho. Ya me quedó claro que son todas las carreras. Entonces va a ser en forma general. Ciencias jurídicas y sociales. Bueno, entonces, por mí ha sido todo el día de hoy. Espero les haya quedado muy claro. Cualquier duda me la hacen llegar, por favor. Ya tenemos el canal abierto. Como primer punto, voy a mandarles el link a todas las personas que ya me están preguntando de que si es un grupo, que es otro grupo, a las que se quieran unir. De el día domingo es el link que voy a mandar en forma individual a las personas que me han estado preguntando.
Y a las que no, pues no sé cómo le van a hacer ahí. Si hay personas del día sábado, muchas gracias el día de ayer por el inconveniente. Es todo, espero les haya quedado muy claro el día de hoy. Lo que vimos de último de la Constitución, no se preocupen, en su momento lo vamos a ver en forma detallada, tal cual, como lo vimos ahorita. No se preocupen por las prestaciones, por sus derechos, de si renuncio, me quitan las prestaciones, no me dan buena conducta, eh, todo lo demás es, no, vamos empezando, esto es su primer semestre de Derecho Laboral, enviar las diapositivas por sexta vez, sí la puede enviar, no se desesperen, si vamos empezando, no se desesperen. Me podría agregar a los grupos que tienen, si ya está en un grupo, o sea, que está en otro, está bien. Se centran, ¿qué les parece? Bueno, como ustedes quieran, eso ya es libre de decisión de ustedes. Muchas gracias a las 340 personas que están conectadas el día de hoy, siendo las 14 horas, siendo las 16 horas con 11 minutos. Damos por finalizada la clase. Nos vemos, Dios, mediante el otro domingo. Yo les voy a enviar la clase del día de hoy al WhatsApp. No sé en cuánto tiempo, tengo otras cositas que hacer por acá, pero yo se las voy a dar, ¿sí? Nos seguimos viendo el otro domingo. Muchas gracias.